Capítulo 626. Habiendo sentido el dolor, Hyei volvió la cabeza y miró las puntas de su cabello. Sin dudarlo, trató de liberar su cabello de Eji-chen, pero al final, su cabello solo lo envolvió con más fuerza. Eji-chen temía que si se enderezaba, lastimaría el cuero cabelludo de Hyei, así que todo lo que podía hacer era arquear su cuerpo. Su rostro estaba frente a su frente, por lo que su respiración barrió sin cesar sobre Hyei, creando un entumecimiento que hizo que su corazón saltara un latido al azar. Trató de soltar su cabello un poco más fuerte. Con eso, logró enredar su cabello aún más apretado alrededor del botón. Cuanto más tiraba, más enredado estaba su cabello. Algunos mechones de cabello incluso se rompieron. Justo cuando Hyei estaba a punto de tirar más fuerte, Eji-chen de repente le agarró de la mano. El toque se sintió eléctrico mientras viajaba instantáneamente desde sus palmas hasta el fondo de su corazón. La conmoción hizo temblar todo el cuerpo de Hyei y de repente miró a Eji-chen. Sus movimientos fueron tan inesperados que tan pronto como levantó la cabeza, sus labios se frotaron contra los labios de Eji-chen. Otra fuerte corriente eléctrica envió a Hyei temblando. Claramente sintió que el cuerpo de Eji-chen se ponía rígido. La atmósfera en la habitación de repente se volvió cargada de romanticismo. Eji-chen bajó los ojos ligeramente, sin mirar a la cara de Hyei, miró fijamente su cabello alrededor de su botón y luego lo desenredó con cuidado. Sus caras estaban tan juntas. Aunque Hyei no se atrevió a mirarlo después de que accidentalmente tocó los labios de Eji-chen, podía sentir el calor de su cuerpo, su aliento y su dulce aroma. Los latidos de su corazón eran completamente caóticos mientras su rostro se calentaba. Después de que Eji-chen liberó el cabello de Hyei de su botón, tentativamente desenredó su cabello recogido, un mechón a la vez. Cuando su cabello estuvo alisado, luego miró hacia arriba y miró su rostro. Su piel era inusualmente clara, sus largas pestañas rizadas estaban bajas y su rostro sonrojado parecía extremadamente seductor. Los dedos de Eji-chen temblaron por un momento cuando su mirada sobre Hyei de repente se volvió como en trance. Incluso la palabra que permanecía en su boca, «está bien», desapareció sin dejar rastro. Mantuvieron esa posición durante tanto tiempo sin que ninguno de los dos hiciera ruido. Justo cuando Hyei pensó que estaba tan caliente que iba a prenderse fuego, levantó la cabeza y le lanzó una mirada a Eji-chen. Debajo de sus ojos negros como la boca había un leve toque de rojo. Con solo una mirada, Hyei se hundió en los ojos de Eji-chen. Se miraron en silencio durante algún tiempo antes de que sus labios se movieran y un impulso intenso la hiciera cerrar los ojos. Poco a poco levantó la cabeza y tomó la iniciativa de empujar sus labios contra los de Eji-chen. Cuando sus labios se acercaron a los de él, Hyei claramente sintió que sus pestañas revoloteaban como locas. Justo cuando sus labios iban a tocarse, su teléfono sonó de repente. Hyei tembló en estado de shock y luego instantáneamente volvió a sus sentidos. Se apresuró a apartar los labios de los de Eji-chen y miró su teléfono en el escritorio. Era su madre quien llamaba. Hyei no dudó ni un momento. Cogió el teléfono y atendió la llamada. «Xiaoyi, es tarde, ¿por qué no estás en casa?» Capítulo 627. Salí de la casa para comprar algo, me dirijo de regreso ahora. Hyei hizo una excusa al azar y poco entusiasta para responder a su madre y luego colgó el teléfono. Ni siquiera miró a Eji-chen antes de levantarse apresuradamente de su silla. Se hace tarde, debería irme a casa ahora. Después de decir esto, Hyei corrió hacia la puerta del estudio, pero antes de que pudiera dar siquiera 2 pasos, Eji-chen la agarró de la muñeca. Una fuerte corriente eléctrica corrió de sus palmas nuevamente, envolviendo todo su cuerpo. La hizo temblar violentamente antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo y se sacudió las muñecas, pero antes de que pudiera hacerlo, Eji-chen detrás de ella dijo rotundamente, «Te llevaré». Mientras caían las palabras de Eji-chen, abrió el cajón de su escritorio y encontró las llaves del auto en un montón de llaves. Luego soltó la muñeca de Hyei. «Vámonos». Hyei no miró a Eji-chen mientras hablaba. Ella miró hacia abajo y luego salió por la puerta. Cuando él no estaba mirando, frotó el área que acababa de agarrar contra su ropa, ocultando la emoción y la sensación de entumecimiento con la que la había dejado. Cuando salieron del apartamento de Eji-chen y llegaron al estacionamiento subterráneo, ninguno de los dos habló. Cuando entró en el coche, Eji-chen se dio la vuelta para abrochar el cinturón de seguridad de Hyei por costumbre. Mientras se acercaba, Hyei olió la esencia única de su cuerpo, haciendo que su rostro se sonrojara. Volvió la mirada por la ventana. El coche arrancó rápidamente y salieron del aparcamiento subterráneo. El coche aceleró por las calles nocturnas de la ciudad. Hyei miró por la ventana al mundo exterior que pasaba zumbando. Su mirada inconscientemente cayó al reflejo de Eji-chen en el espejo retrovisor. Las luces de la calle estaban tenues por la noche, dando a su elegancia única una ligera sensación de misterio. El frío en sus ojos lo hizo parecer tranquilo y sereno mientras miraba el camino por delante. Era demasiado perfecto así, tan perfecto que parecía tan surrealista como una ilusión. Hyei no pudo evitar mirar un poco más. Al final, miró y miró, olvidándose de respirar o parpadear. Los caminos por la noche eran particularmente suaves. Muy pronto, el automóvil se detuvo frente a la casa de su familia.
Cuando Hee-chan apagó el motor y miró hacia Hyei, ella sintió su mirada pero inmediatamente miró hacia la farola del exterior. Fue entonces cuando se dio cuenta de que habían llegado a su destino. Me dirijo hacia arriba, espetó Hyei suavemente mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad. Hyei no estaba segura de si Hee-chan la estaba mirando, pero no se atrevió a mirarlo. Luego abrió la puerta del auto. Adiós. Antes de cerrar la puerta del coche, Hyei se despidió de Hee-chan. Sí, buenas noches. Cuando Hyei escuchó la voz de Hee-chan, no pudo evitar girar la cabeza y mirar hacia el auto. Su mirada nunca se apartó de ella, lo que provocó que su mirada estuviera irresistiblemente pegada a él por un tiempo. Debido a que no escuchó el sonido de la puerta de Hyei cerrándose durante algún tiempo, la miró, pero antes de que sus ojos pudieran encontrarse con los de ella, rápidamente cerró la puerta del auto, se volvió y corrió hacia el edificio. No fue hasta que entró en el ascensor que Hyei acarició su corazón palpitante. Amar a alguien era verdaderamente milagroso. Sin siquiera darse cuenta, ella lo miró aturdida y cuando él miró, temió que él notara cómo se sentía en el fondo, así que fingió no haberlo visto. Rápidamente desvió la mirada, e incluso. Capítulo 628, el certificado de matrimonio descubierto. 31 No puedo evitar querer besarlo e intimar con él. Ese pensamiento cruzó la mente de Hyei cuando un ding-dong la notificación vino de su teléfono. Las puertas del ascensor se abrieron, deteniendo todos los pensamientos salvajes de Hyei. Corrió hacia la puerta, buscó a tientas para abrir la puerta y se dirigió a su propia habitación. Eso es tan raro. Claramente no soy una persona pervertida. ¿Por qué tengo pensamientos tan calificados como X después de darme cuenta de que estoy enamorado de Hee-chan? Después de tomar una ducha y seguir su rutina de cuidado de la piel, se acostó en la cama, pero no pudo evitar tomar su teléfono y enviarle un mensaje de texto a Hee-chan. ¿Ya estás en casa? Sí, respondió Hee-chan en segundos. Ya es tarde. Descansar un poco. Igualmente. Noches. Buenas noches. Sin saber qué decir a continuación, Hyei respondió con un emoji de buenas noches. Hee-chan le respondió con un emoji de cara sonriente. Hyei envió otro emoji. Poco después, los dos cubrieron la pantalla con emojis. Hyei no pudo evitar echarse a reír. Bien, realmente tengo que dormir. Tengo que levantarme temprano mañana. Adiós, buenas noches. Dulces sueños. Esta vez, Hyei no respondió al mensaje de Hee-chan y apagó las luces del dormitorio. Colgó el teléfono y cerró los ojos. Afuera, Hee-chan fumaba silenciosamente mientras se apoyaba en el capó de su auto. Cuando vio que las luces de la habitación de Hyei se apagaban, apagó el cigarrillo entre los dedos, tiró la colilla a la basura y se subió al coche. En el coche, se quedó sentado mirando su teléfono. Después de enviarle un mensaje de texto a Hyei, las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa, luego tiró su teléfono a un lado, encendió el auto y se fue. A las 7 en punto, Hyei se levantó de la cama, desayunó y se refrescó. Luego tomó la maleta que empacó el día anterior y se dirigió hacia la planta baja. Cuando salió del ascensor y salió de su edificio de apartamentos, Hyei estaba a punto de llamar a un taxi para ir a la escuela cuando escuchó que alguien la llamaba. Señorita Hyei. Hyei volvió la cabeza y vio a Chen-bai con un traje azul. Estaba de pie junto a un coche mientras ella le lanzaba una sonrisa. A través de la ventana del auto, Hyei notó que Hee-chan estaba sentada dentro, mirando su computadora portátil y escribiendo en el teclado. Hee-chan probablemente escuchó la voz de Chen-bai, así que cuando sus dedos terminaron de escribir, giró la cabeza y notó que Hyei lo estaba mirando. Cuando sus ojos se encontraron, él le hizo señas para que se acercara. Al ver a Hee-chan hacerlo, Hyei se sintió emocionado. Sus piernas corrieron hacia él mientras corría hacia el auto de Hee-chan. Buenos días, señorita Hyei. Chen-bai esperó a que Hyei se acercara y luego tomó su maleta por ella. Señorita Hyei, ¿vas a la escuela? Señor, él y yo estábamos a punto de dirigirnos a la oficina. Podemos dejarlo en el camino. Con eso, Chen-bai abrió la puerta del auto para Hyei. Gracias. Entonces Hyei se subió al coche. Miró a Hee-chan, que estaba escribiendo en su computadora portátil nuevamente. Buenos días, buenos días. Hee-chan miró fijamente a la pantalla de la computadora. Chen-bai se subió al coche él mismo. Hyei no pudo evitar preguntar, ¿por qué vinieron y no me avisaron? Fue el señor el que me llamó y me pidió que condujera hasta aquí para recogerlo, respondió Chen-bai con sinceridad. Hee-chan le pidió a Chen-bai que viniera, pero solo hay un auto. Entonces, ¿cómo llegó Hee-chan de su lugar al mío? Hyei se volvió para mirar a Hee-chan confundido. Capítulo 629, el certificado de matrimonio descubierto. 32 Hee-chan continuó mirando a la pantalla de su computadora portátil, pero debió haber sabido que ella lo estaba mirando mientras él respondía con voz relajada mientras escribía. En mi trote matutino, corrí hacia tu edificio y recordé que ibas a la escuela temprano, así que le pedí a Chen-bai que me recogiera aquí mismo. Trotar por la mañana. Cuando esas dos palabras saltaron a la mente de Hyei, de repente recordó la excusa que usó la noche anterior cuando pasó por el apartamento de Hee-chan. Dije que estaba dando un paseo, así que en realidad está haciendo lo que yo hice. ¿Inventa excusas al azar?
Fui a su casa porque estaba preocupada por su lesión en el brazo, y ahora está haciendo esto para llevarme a la escuela. Con ese pensamiento, Hyei no pudo evitar sonreír. Al igual que Hee-chan no expuso su mentira anoche, ella hizo lo mismo. Nunca pensé que eras del tipo que sale a correr por la mañana. Respondió suavemente Hee-chan. Cuando terminó de escribir y envió su correo electrónico, miró Hyei. Igual, nunca pensé que fueras el tipo de persona que sale a pasear por la noche. Hyei no dijo nada, pero dejó que su sonrisa se extendiera desde sus labios hasta sus ojos, irradiando felicidad alrededor de su carita rubia. Hee-chan no dijo nada más. Su teléfono sonó, probablemente fue una respuesta al correo electrónico que acaba de enviar. Cuando miró su computadora portátil, lejos de la línea de visión de Hyei, sus ojos se suavizaron instantáneamente. Debajo de sus pestañas bajas, sonreía levemente. Conduciendo por delante, Chen-bai estaba completamente perdido mientras escuchaba la conversación de Hee-chan y Hyei. Sin embargo, sintió claramente que la atmósfera en el auto tenía una indescriptible sensación de dulzura. Hubo una reunión en la oficina, así que Hee-chan y Chen-bai dejaron a Hyei en los dormitorios de mujeres y se fueron. Tanhua tenía un vuelo temprano a Beijing. No mucho después de la llegada de Hyei, también llegó Tanhua. Los dos desempacaron sus maletas y fueron a la oficina de administración para registrarse. Después, no regresaron a los dormitorios, sino que se dirigieron directamente a almorzar. El lugar que eligieron resultó ser un restaurante de hot pot propiedad de un cantante masculino que a Tanhua realmente le gustaba. Tenían una apertura suave, por lo que había bastantes clientes, pero afortunadamente Hyei reservó una habitación para que no afectara la experiencia gastronómica de Hyei y Tanhua. El restaurante de estofado estaba en un distrito comercial, por lo que después de la comida, Hyei y Tanhua planearon comprar escaparates. Tanhua se puso un par de tacones altos recién comprados antes de salir de los dormitorios, pero no le quedaban muy bien. Después de caminar un rato, empezaron a ampollarle los pies, por lo que lloró de dolor para buscar un café para descansar. No pudieron encontrar un café, pero en cambio, vieron la popular panadería mencionada en Weibo hace un tiempo. Esta panadería producía un número limitado de panes y los vendía exactamente a las 4 de la tarde hasta que se agotaron. Solo para comprar el pan de esta panadería, mucha gente hacía cola 3 horas antes. Ni siquiera eran las 3, pero la panadería ya tenía una cola muy larga. Hyei pensó que, dado que los zapatos de Tanhua le dolían los pies, deberían dejar de comprar, por lo que sugirió a Tanhua que buscara una silla para sentarse en el centro comercial. Luego iba a hacer cola para comprar el pan. La panadería abrió puntualmente a las 4. Hyei siguió la cola y avanzó lentamente en la fila. Había una mujer de aproximadamente la misma edad que ella parada frente a ella que estaba hablando por su teléfono como si estuviera hablando con un chico que le gustaba. Finalmente hice fila en esa panadería hoy con el pan realmente bueno. ¿Quieres algo? ¿Puedo dejarlo en tu casa? Capítulo 630. El certificado de matrimonio descubierto. 33. Se sintió como si esas palabras la hubieran despertado de un sueño cuando los ojos de Hyei se iluminaron de repente. Un segundo después, sacó su teléfono y envió un mensaje a Tanhua. Guau, ¿no siempre dijiste que realmente te gustaría explorar YC? No estamos muy lejos de YC, y dado que ya no puedes mirar escaparates, ¿deberíamos pasar por YC más tarde? Tanhua sonaba tan emocionada cuando respondió con muy buen humor. Claro, claro. Hyei no respondió al mensaje de Tanhua, pero volvió a guardar el teléfono en su bolso. Después de hacer cola durante unos 20 minutos, finalmente fue el turno de Hyei. Especialmente pidió algunos bollos y le pidió a la dependienta que la ayudara a empacarlos en 2 porciones. Al salir del centro comercial, Hyei llamó a un taxi para que ella y Tanhua fueran juntos a YC. A Tanhua realmente le gustaba Chen Wei-wan, así que lo primero que hizo cuando llegaron a la oficina de Hyei fue ir a buscar la oficina de Chen Wei-wan. Pero luego vieron que la oficina de Chen Wei-wan estaba vacía. Hyei pensó que Chen Wei-wan podría haber ido al baño, así que preguntó a los otros compañeros de trabajo de Chen Wei-wan que eran responsables del guión. Fue entonces cuando Hyei descubrió que Chen Wei-wan no se había sentido bien, debió haber cogido algún tipo de problema estomacal, ya que había estado vomitando constantemente y no había estado en la oficina hoy ni ayer. Hyei pensó que llamaría a Chen Wei-wan por la noche. Tanhua regresó a la oficina de Hyei decepcionado. Zhuangyi estaba en la oficina y, dado que conocía a Tanhua, Hyei pensó que podía pedirle a Zhuangyi que le diera a Tanhua un recorrido por la oficina. Después de que los dos se fueron, Hyei llevó la porción de bollos sin abrir a la oficina de Hee-chan. Cuando pasó junto a la secretaria San, vio a Hyei e inmediatamente dejó de hacer lo que estaba haciendo. Señorita Hee, está aquí. Déjame llevarte con Mr. L. a la oficina. No, gracias. Continúe con su trabajo. Encontraré mi camino, respondió Hyei con una sonrisa. Al pasar por la oficina del gerente general, se detuvo frente a la puerta de la oficina de Hee-chan. Extendiendo su mano,
Llamó a la puerta y esperó unos segundos, luego escuchó la agradable voz de Hitchen que decía desde adentro, entra. Hyei de repente se puso nervioso, respiró hondo en la puerta, la abrió y entró. Chen Bai también estaba en la oficina de Hitchen, informando sobre algún tipo de trabajo cuando escuchó la puerta abrirse, miró hacia atrás y vio a Hyei. Su charla de repente se detuvo por un momento y luego dijo con un tono de voz dudoso, señorita Fi, mientras Hitchen miraba algunos documentos, cuando escuchó lo que dijo Chen Bai, su mano tembló, luego volvió la cabeza y vio a Hyei. Hyei se sintió nerviosa de nuevo cuando se encontró con la mirada de Hitchen. Ella respondió con una sonrisa, wow, ya estábamos mirando escaparates esta tarde y por casualidad vimos estos bollos que eran famosos en línea, así que compré más y los traje para ustedes dos. ¿Ustedes dos? Chen Bai encontró el punto principal. Señorita Ji, ¿me incluye a mí? Hyei asintió. Por supuesto. Chen Bai sonrió instantáneamente. Quería decir, eso es genial, pero antes de que pudiera, Hitchen le lanzó una mirada fría. Chen Bai estaba tan asustado que todo su cuerpo se estremeció. Al segundo siguiente, se tragó las palabras y mintió, pero señorita Ji, es realmente una lástima que no me haya sentido bien recientemente. El médico me pidió específicamente que no comiera cosas dulces. Cuando Chen Bai dijo esto, miró a Hitchen. La expresión de su rostro mejoró mucho. Capítulo 631. El certificado de matrimonio descubierto. 34. Chen Bai secretamente dejó escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente, tengo una gran capacidad de improvisación. Oh, ya veo, eso es una verdadera lástima. Son difíciles de comprar, tienes que hacer fila antes de tiempo para conseguirlos. Hoy, tuve la suerte de tener que hacer cola un poco más de 1 hora para comprarlos, dijo Hyei con un profundo pesar en su voz. Desde que Hyei entró a la oficina, Hitchen no había dicho una palabra. La próxima vez, pídele a Chen Bai que haga cosas como esta, sugirió Hitchen. Los ojos de Chen Bai se agrandaron cuando miró a Hitchen. Claramente soy un asistente personal, entonces, ¿por qué siempre tengo que hacer el trabajo de un corredor? Hitchen debió sentir la resistencia de Chen Bai cuando lo miró de nuevo con una mirada neutral en su rostro. Chen Bai se encontró con la mirada de Hitchen y al segundo siguiente, le sonrió brillantemente a Hyei. Sí, señorita Ji, en el futuro, puede pedirme que haga fila para cosas como esta, aunque no puedo comerlo, todavía puedo hacer fila. No sabes lo bueno que estoy haciendo fila. Tengo mucha paciencia. Cuando Chen Bai dijo esto, miró en secreto a Hitchen, quien ya había vuelto la cabeza y estaba mirando a Hyei con una mirada suave. Chen Bai secretamente dejó escapar un largo suspiro de alivio. Casi me asusté. Pero tú eres el jefe, así que lo que dices vale. Hitchen parecía querer jugar muchos juegos mentales con Chen Bai. Después de que Hyei se acercó, dejó los documentos y los cojines a un lado. Luego le dijo a Hyei, siéntate primero. Estoy terminando. Hyei sonrió y soltó un MHM y luego puso los bollos en la mesa de café. Ella se sentó y luego respondió, estoy bien, haz lo que tengas que hacer. No hay prisa, dijo Hitchen con voz débil. Él preguntó, ¿quieres algo de beber? Lo que sea que esté bien. Después de que Hyei dijo esto, recordó que leía en Weibo que los hombres odiaban cuando las mujeres decían eso, así que agregó, té negro. Bien. Después de que Hitchen le respondió a Hyei, volvió la cabeza y miró a Chen Bai. Dile a la secretaria San que prepare té negro. Sí señor. Él, sin esperar a que Chen Bai se volviera y saliera de la oficina, Hitchen luego dijo, no demasiado fuerte. Ya es de noche, el té demasiado fuerte interferirá con su sueño. Sí. Después de que Chen Bai estuvo seguro de que Hitchen no tenía nada que agregar, salió de la oficina y luego transmitió la solicitud de Hitchen a la secretaria San. Muy pronto, Chen Bai regresó y continuó su discusión antes de que Hyei interviniera. Hyei se sentó en silencio a un lado, jugando con su teléfono. Mientras tanto, la secretaria San entró una vez para colocar el té negro frente a Hyei. Hyei tenía miedo de decir algo en caso de que perturbara el trabajo de Hitchen y Chen Bai, así que todo lo que hizo fue sonreírle a la secretaria San. Los dos hablaron durante quién sabe cuánto tiempo cuando Hitchen dijo de repente, vayan a mi oficina y pongan el archivo en el cajón de la derecha de mi escritorio. Escribiendo en la computadora frente a él, Chen Bai escuchó lo que dijo Hitchen e iba a levantarse rápidamente. Hyei pensó que no tenía nada que hacer, así que se disparó antes de que Chen Bai pudiera. Déjame ayudarte a conseguirlo. Mientras decía esto, Hyei corrió rápidamente hacia el escritorio de Hitchen y abrió el segundo cajón a la derecha, tal como le indicó. ¿Es este contrato? Un contrato apareció a la vista. Hyei lo agarró y lo agitó hacia Hitchen. Capítulo 632, el certificado de matrimonio descubierto, 35 MHM, sí. Cuando escuchó la respuesta de Hitchen, Hyei miró hacia abajo cuando estaba a punto de extender la mano para cerrar el cajón, pero luego lo vio, 2 libritos rojos, certificado de matrimonio. Esas fueron las 2 palabras en él. Hyei los conocía ambos, pero cuando reunió los dos,
giraron repetidamente en su mente por un momento antes de que entendiera lo que querían decir. De repente, se sintió como si Hyei hubiera perdido su alma mientras miraba sin pestañear los 2 certificados de matrimonio rojos. Después de responder a Hyei, Hichen rápidamente volvió a mirar los archivos en su mano. Mientras los leía, estaba esperando que Hyei trajera el otro archivo. Sin embargo, después de tener que esperar un rato, frunció el ceño y volvió la cabeza confundido. Miró a Hyei, se paró frente al escritorio con el documento en la mano como una estatua. No se movió ni un centímetro mientras miraba en dirección al cajón. Parecía sorprendida y asustada como si acabara de ver algo increíble. ¿Qué pasa con ella? Hichen volvió a fruncir el ceño y estaba a punto de preguntarle a Hyei qué pasa, pero antes de que las palabras pudieran escapar de su boca, de repente recordó lo que había en ese cajón. Además de sus archivos, su certificado de matrimonio también estaba allí. Con ese pensamiento, la sangre en el cuerpo de Hichen dejó de fluir y una sensación indescriptible de horror y miedo lo envolvió instantáneamente. Un segundo después, se levantó de repente. Se levantó tan rápido que sorprendió a Chen Bai, que estaba sentado frente a él. Chen Bai miraba a Hichen con una mirada confusa en su rostro, pero antes de que pudiera preguntar él, Hichen se lanzó hacia el escritorio y cerró con fuerza el cajón que Hyei estaba mirando. Parecía tener miedo de algo. Después de cerrarlo, también lo cerró, sacó la llave y se la guardó en el bolsillo. Su serie de movimientos fue increíblemente rápida. No le dio a Hyei tiempo para reaccionar en absoluto. Después de que ella regresó a la realidad, la conmoción y el pánico desaparecieron del rostro de Hichen como si nada hubiera pasado. Estaré allí, espérame un momento, dijo con voz tranquila. La mente de Hyei todavía estaba concentrada en los 2 certificados de matrimonio en el cajón. No había vuelto del todo a sus sentidos, pero sabía que Hichen le estaba hablando. Sin embargo, ¿de qué estaba hablando? Ella no lo sabía. Todo lo que hizo fue asentir distraídamente. Hichen no hizo otro sonido mientras miraba a Hyei por un rato. Tomó el archivo en sus manos y regresó al sofá. Hichen hojeó su propio archivo y habló con Chen Bai durante aproximadamente 5 minutos. De pie junto al escritorio, Hyei luego regresó al sofá y se sentó. Ahora era de noche. Fuera de la ventana, el sol se había puesto por el oeste y el resplandor rojo se filtraba a través de las altas ventanas e iluminaba la mitad de la habitación en rojo. Hyei miró fijamente el hermoso paisaje por la ventana durante un rato. Su mente se quedó en blanco durante mucho tiempo antes de que finalmente se diera cuenta. Certificado de matrimonio. ¿Es de Hichen? ¿Es el casado? ¿Con quién está casado? Hyei no supo cuánto tiempo estuvo en estado de shock cuando un suave toque aterrizó en su hombro. Volvió la cabeza hacia atrás y se dio cuenta de que era solo ella y Hichen se fue en la gran oficina. Es casi la hora de cenar. ¿Qué quieres comer? Estuvo inactiva durante unos segundos antes de que Hyei finalmente negara con la cabeza. Capítulo 633. El certificado de matrimonio descubierto. 36. Viendo que ella no respondió, él tampoco lo hizo. En ese instante, la habitación quedó en silencio. Hichen miró a Hyei durante un tiempo y luego frunció los labios ligeramente. Luego giró lentamente la cabeza y desvió la mirada de su rostro hacia la pintura al óleo en la pared. No era que quisiera estar en silencio de repente, pero simplemente no sabía por dónde empezar. Al principio, Hyei lo odiaba tanto que no quería nada más que mantenerse lo más lejos posible de él. Hichen no podía permitir que se casara con otra persona, por lo que hizo un pacto para casarse con ella usando la identidad de su hermano mayor. No le pidió que lo acompañara a la oficina civil para registrar el matrimonio, le pidió a un asistente que se ocupara del asunto porque el certificado de matrimonio de Hyei con Yuang era falso, mientras que Hichen y su matrimonio eran genuinos. Más tarde, cuando ella sugirió que ella y Yuang se divorciaran, él manejó el asunto por sí mismo nuevamente. Dado que Yuang técnicamente había fallecido, nunca se casaron en primer lugar, por lo que el certificado de divorcio que le enviaron también era falso. En el fondo, sabía muy bien que llegaría el día en que Hyei conocería a alguien con quien realmente quisiera casarse. Si Hichen no fuera esa persona, definitivamente desaparecería silenciosamente y convertiría su certificado de matrimonio en un certificado de divorcio. Sin embargo, ella todavía no tenía a nadie más con quien casarse, por lo que egoístamente se aferró a su estado de pareja legalmente casada por un poco más de tiempo. Ese era su pequeño secreto, pero él nunca imaginó que ella realmente tropezaría con eso y, en ese mismo momento, su corazón casi dejó de latir por el miedo. Afortunadamente, sus reflejos fueron rápidos. Antes de que pudiera tocar el certificado de matrimonio, él le impidió hacer nada. Hasta ahora, todavía tenía un poco de miedo de que ella viera que los nombres en el certificado de matrimonio eran de él y de ella. Este incidente surgió de repente, tan de repente que Hichen, que siempre había manejado todo tipo de situaciones con facilidad, no sabía qué hacer. Como resultado, eligió fingir que no pasó nada y continuó discutiendo el trabajo con Chen Bai. Dios sabía lo mal que estaba en ese entonces, lo único que tenía en mente era qué hacer a continuación,
por lo que su productividad en el trabajo era terrible. Las tareas que normalmente tomaban 10 minutos en completarse ahora tomaban más de 40 minutos. La habitación estuvo en silencio durante demasiado tiempo. Hyun parpadeó suavemente y dejó que su mirada cayera sobre una parte aleatoria del cuerpo de Hee-chan. Ella miró su perfil perfecto y deslumbrante durante mucho tiempo antes de que finalmente no pudiera aguantar más. Ella preguntó, Hee-chan. Su voz hizo que Hee-chan la mirara instintivamente, pero solo por un segundo. Él miró hacia abajo para esconderse de su mirada y dijo en voz baja, MHM. La habitación quedó en silencio una vez más, pero esta vez, fue solo por un corto tiempo. Unos 10 segundos después, Hyun preguntó, ¿estás casado? Ella ya lo veía con sus propios ojos, así que él no podía tratarla como una niña e inventar mentiras. Hee-chan asintió y con la misma suavidad dejó escapar otro MHM. Era solo una simple palabra, pero se sentía tan dolorosa como un cuchillo, apuñalando a Hyun violentamente en el corazón. El dolor de repente le impidió respirar. Después de un tiempo, se obligó a reunir el valor para preguntar, ¿con quién? Su voz era suave, tan suave de hecho que se preguntó si había dicho algo, porque tenía miedo de que si levantaba un poco la voz, revelaría su tristeza. Hee-chan lo escuchó. ¿Con quién? Esas dos simples palabras lo dejaron perplejo. Capítulo 634, el certificado de matrimonio descubierto. 37 ¿Se enojaría con él si le dijera que ella era la persona con la que se casó? ¿Estaría enojada porque él le mintió? ¿Y ella terminaría su amistad por esto? ¿Hundiría su relación duramente ganada hasta el punto de congelación una vez más? Incluso si no le dijera la verdad, seguiría siendo un hombre casado en secreto. Tenía miedo de que ella nunca lo considerara su futuro socio en ese momento. Hee-chan pensó en el problema más difícil de su vida durante mucho tiempo, pero no pudo encontrar una respuesta adecuada. La oficina estaba ridículamente silenciosa. Hyun esperó durante mucho tiempo, pero ya no podía esperar más por Hee-chan. Ella no pudo evitar mirarlo. Desde que se dio cuenta de que lo amaba, cada vez que días, su corazón había estado tan enamorado como si hubiera comido miel. Sin embargo, en el mismo momento en que lo miró, sus ojos ardieron amargamente. Él está casado. ¿Cómo está casado? ¿Con quién está casado? ¿Por qué no? Antes de que pudiera terminar ese pensamiento, pasó por la mente de Hyun y, de repente, recordó dos palabras que la dejaron boquiabierta. Su corazón estaba completamente aturdido. Cola Girl. ¿Cómo podría olvidarme de esa persona? En aquel entonces, en Westlake, cuando dimos un paseo, mencioné a Cola Girl y la tristeza se deslizó instantáneamente en los ojos de Hee-chan. Se conocían desde hacía tantos años, pero Hyun nunca lo había visto revelar ese tipo de expresión sobre una mujer. Esa noche, él dijo algo que ella todavía recordaba hasta el día de hoy. Ella es lo único bueno en mi vida, pero también es mi peor recuerdo. Entonces, en este mundo, ¿era Cola Girl la única persona con la que estaba dispuesto a casarse? Con ese pensamiento, Hyun no pudo evitar tomar la iniciativa y romper el silencio en la habitación. ¿Es ella? Hyun instintivamente quería decir todo de una vez, pero después de decir esas tres palabras, un dolor intensamente amargo hervía en su pecho. La presión le dificultaba respirar. Contuvo el aliento y se detuvo un rato. Luego habló con voz temblorosa. ¿Es esa mujer que te ha gustado durante tantos años, esa mujer llamada Chica Cola? Es ella, pero ella es tú. La respuesta se disparó en el corazón de Hee-chan, pero no se atrevió a decirlo. La había perdido una vez y sabía demasiado bien lo agotador que era ser extraños con ella. Tenía mucho miedo de perderla de nuevo. Después de que Hyun hizo la pregunta, se arrepintió porque temía escuchar la palabra sí de la boca de Hee-chan. Aunque lo mencionó, no se atrevió a continuar la conversación. Claramente sintió que sus emociones se desmoronaban lentamente. Podría perderlo en cualquier momento. Ella comenzó a cambiar su línea de pensamiento. Pensó en cómo pasaron esa noche juntos en Shanghái el año pasado y Hee-chan dijo que él asumiría la responsabilidad. Entonces, en ese entonces, Hee-chan todavía no se había casado, ¿verdad? Si no lo hacía, ¿por qué le diría esas cosas? Cuando Hyun volvió a hablar, todavía seguía hablando del mismo tema. No podrías haberte casado hace tanto tiempo, ¿verdad? Te casaste después de filmar 3000 Lunatics el año pasado, ¿verdad? Porque sigo hablando del mismo tema. Hyun se culpó a sí misma por dentro. Luego dijo, ¿estás casado? ¿Pero por qué no lo publicaste? ¿Estás esperando para publicitarlo después de la ceremonia de la boda? Capítulo 635, el certificado de matrimonio descubierto. 38 ¿Qué pasa conmigo? ¿No iba a cambiar de tema? Porque no pude hacerlo. Los ojos de Hyun comenzaron a doler. Contuvo el aliento y trató de reprimir el dolor rugiente en su pecho para evitar llorar frente a Hee-chan. Sabía que realmente no estaba en la mente correcta para sentarse frente a Hee-chan. Necesitaba tiempo para aceptar la verdad de que él ya estaba casado. Con ese pensamiento, Hyun se obligó a sonreír e hizo todo lo posible por hablar con naturalidad y con una voz relajada. Independientemente, es una ocasión feliz y tengo que felicitarte. Después de decir esto, Hyun no esperó a que Hee-chan respondiera. Tomó su teléfono y miró la hora. Son casi las 7. Hwang-il debería haber terminado de trabajar ahora. Le pedí que llevara a un recorrido por la oficina y creo que probablemente ya terminaron.
Tengo planes de reunirme con Wawa y Bowie para cenar. No nos hemos visto en todas las vacaciones de invierno y nos extrañamos mucho, así que creo que es mejor que no nos acompañes a cenar. Hyei parloteó durante mucho tiempo hasta que finalmente, ya no sabía lo que estaba diciendo. No fue hasta que no tuvo nada más que decir que se levantó lentamente y se despidió de Hitchen. Realmente tengo que ir a verlo ahora. Adiós. Hyei no esperó a que Hitchen respondiera antes de recoger su bolso, darse la vuelta y salir corriendo de su oficina. Después de que cerró la puerta, los ojos de Hyei se pusieron rojos instantáneamente. Había mucha gente haciendo horas extras fuera de la cercana oficina del director general. Hyei temía que la vieran perder la calma, así que respiró hondo y reprimió las ganas de llorar. Ella bajó un poco la cabeza y se alejó rápidamente. Cuando pasó por la oficina del gerente general, alguien la saludó. Sin atreverse a mirar, asintió levemente y se alejó a toda velocidad. No fue directamente a Tanwawa desde que Tanwawa le envió un mensaje de texto diciéndole que la estaría esperando en el primer piso, por lo que Hyei bajó en ascensor. Sentado en el sofá del gran vestíbulo, Hyei miró a su alrededor. Todo lo que vio fue el cielo oscurecido fuera de las ventanas y sintió una niebla arrastrándose dentro de sus ojos. Sacó un pañuelo y estaba a punto de secarse las lágrimas de los ojos cuando escuchó la voz de Tanwawa detrás de ella. ¿Xiaoyi? Los dedos de Hyei temblaron mientras se frotaba rápidamente los ojos. Respiró hondo frente a la ventana, forzó una sonrisa en sus labios, luego se dio la vuelta y miró a Tanwawa. De camino a la escuela, Tanwawa no dejaba de hablar sobre YC. Hyei no quería hablar, pero temía que Tanwawa notara que algo estaba mal. Todo lo que pudo hacer fue darle algunas respuestas a medias. Cuando llegaron a la escuela, Hyei inventó una excusa al azar sobre no sentirse bien para evitar ir a la fiesta de inicio de clases de esta noche. Se dirigió directamente al dormitorio. Tanwawa y Bowie iban a la fiesta de inicio de clases, así que ella era la única que quedaba en el dormitorio. Cerró la puerta y se apoyó contra la puerta de madera. Antes de que pudiera bajar la cabeza, las lágrimas cayeron de sus ojos. Hitchen, ¿cómo se casó de repente? Solo han pasado 2 días desde que me di cuenta de que estaba enamorada de él. ¿Cómo podía estar casada así? En ese entonces, le dijo que iba a asumir la responsabilidad. Si ella lo aceptó en ese momento, ¿qué tan bueno habría sido? No habría importado si él estuviera con ella por obligación y no por amor. Eso estaría bien, ¿verdad? Por lo menos, ella podría tenerlo. Capítulo 636. ¿Qué me pasaba en ese entonces? Para Yuwang, estaba yo. Antes de que ese pensamiento pudiera entrar en la mente de Hyei, todos sus pensamientos se detuvieron a la vez. Se miró los pies en el suelo. Estuvo aturdida así durante mucho tiempo antes de presionar su espalda contra la puerta y deslizarse lentamente hacia abajo como si hubiera perdido toda su fuerza. El Yuwang que le dio una sensación de calidez muchas veces el año pasado cuando estaba en su punto más bajo. Yuwang que fue la única persona en el mundo que nunca se olvidó de ella y la visitó en el hospital todos los meses durante sus 4 años de coma. El Yuwang a quien ella brutalmente decidió abandonar cuando trató de confesar su amor, y después de que ella desarrolló sentimientos por Hitchen y tuvo sexo con él. ¿Cómo pudo haberse olvidado de él? Al principio, ella rechazó la oferta de Hitchen de asumir la responsabilidad y pidió el divorcio de Yuwang porque tenía ambos en su corazón. No pensaba que fuera digna de estar con ninguno de ellos, así que pensó que bien podría no tener a ninguno de ellos. Sabía que tenía que interactuar con Hitchen por motivos de trabajo, y siempre se había dicho a sí misma que no debía enamorarse más de Hitchen. Sin embargo, a medida que avanzaba la situación, todo lo que su corazón podía recordar era Hitchen. Se olvidó por completo de cómo abandonó despiadadamente a Yuwang. Un fuerte sentimiento de culpa e inquietud se tragó instantáneamente a Hyei, pero Yuwang realmente la trató bien desde el principio y realmente le agradaba, pero también era el hermano mayor de Hitchen. Lo importante es que estuvo casada con Yuwang durante algún tiempo. Incluso si Hitchen no estuviera casado, no podría ir y casarse con el hermano menor después de haberse casado con el hermano mayor. Con ese pensamiento, sentimientos duros pasaron por la mente de Hyei: autoculparse, dolor, pérdida, impotencia, todo tipo de sentimientos complicados la asaltaron uno tras otro. La distancia entre ella y Hitchen no solo la determinaron los 2 certificados de matrimonio rojos que vio en su oficina por la tarde, sino que también la determinó su hermano mayor biológico. A ella le gustaba Yuwang. Esto no era solo una brecha amplia, sino 2 brechas amplias que los separaron brutalmente a los 2 y determinaron que en sus vidas, no estaban destinados a estar juntos. Dolía, realmente dolía. Era el tipo de dolor que golpeaba el hueso, pero aunque dolía, ¿qué podía hacer al respecto? Todo lo que podía hacer era soportarlo. ¿Cómo amaba a Hitchen? Lo amaba tan profundamente en su corazón que no podía liberarse. Todo lo que podía hacer era amarlo completamente en silencio. Hyei enterró gradualmente la cabeza entre las rodillas.
Se sentía como si una mano grande estuviera agarrando su corazón sin piedad. El dolor le dificultaba respirar y sus puños comenzaron a temblar suavemente. Sabía que se lo merecía. ¿Quién le dijo que le gustaría el hermano mayor y luego se enamorara del hermano menor? Empecé todo este lío. No tenía derecho a llorar, pero aún así perdió la calma y sollozó de dolor. Hitchen no sabía cuándo se había ido Giel. Todo lo que sabía era que cuando volvió a sus sentidos, el cielo afuera estaba lleno de nubes vespertinas. Ya se había vuelto completamente negro. Su pecho se sentía pesado como si estuviera siendo aplastado por una roca, lo que le dificultaba respirar con fluidez. Se levantó y caminó hacia su escritorio aturdido y sacó un paquete de cigarrillos y un encendedor. Sacó un cigarrillo al azar, lo encendió y dio una gran calada. Capítulo 637. Hitchen fumaba y fumaba. A través de la niebla de humo, recordó vagamente a Hiei llamándolo Hitchen desde el estacionamiento de los premios de televisión de la ciudad de cuando estaba a punto de subir a su auto. Esa noche, tenía prisa por regresar al hotel, tomar su maleta y salir de su habitación. Iba a regresar a Beijing para celebrar su cumpleaños y disculparse con ella. Nunca imaginó que después de que ella viera los premios de televisión, ella en realidad iría corriendo desde Beijing hasta la ciudad C solo para derribar a Qiange. Promocionó el escándalo que Qiange creó sin ayuda e incidentalmente hizo que la madre de Hiei resultara herida. En su camino de regreso al hotel, tenía la intención de disculparse con ella, pero nunca imaginó que ella sería la primera en disculparse con él por no haberlo entendido. Realmente nunca imaginó que ella lo perdonaría tan fácilmente. Después de todo, su madre resultó herida. En medio de su alegría, estaba un poco conmovido. Él miró su linda y nerviosa mirada mientras se disculpaba con él y sintió la necesidad de besarla. Si el auto no hubiera llegado al hotel y si Chen Bai no lo hubiera interrumpido, él podría haberla besado en el auto. Aunque no lo hicieron, él no era estúpido y podía sentir que cuando estaba a punto de besarla, él ya no tenía intención de defenderse. Y esa noche, ella lo besó mientras él estaba en una videollamada con Xia Yiban. Debido a que ella comenzó a tratarlo de manera diferente, él no podía dormir por la emoción. De vuelta en Beijing, cuando se enteró de que su mano estaba herida, hizo la excusa de dar un paseo solo para correr hacia él y dejarle unas tiritas. Cuando su cabello estaba enredado, levantó la cabeza y se inclinó para darle un beso. Y esta tarde, ella trajo bollos a su oficina. Nunca antes había imaginado que ella le daría todos estos signos diferentes. Estaba feliz por estos cambios en ella, pero no quería que fueran demasiado obvios. Tenía miedo de que la avergonzara o la asustara, por lo que protegió cuidadosamente su relación y permitió que todo se desarrollara gradualmente. Pero encontró el certificado de matrimonio. Podría ser que justo cuando su relación estaba mejorando maravillosamente, iba a terminar de repente. Los labios de Hitchen se tensaron. Después de terminar una olla de fideos instantáneos mientras esperaba varias horas a que Hitchen saliera del trabajo, Chen Bai notó que la oficina de Hitchen todavía estaba en silencio, por lo que tomó los documentos de la mesa y llamó a su puerta para que los firmara. Se encontró con un muro de silencio. Chen Bai frunció el ceño y volvió a llamar a la puerta. Siguió sin obtener respuesta, por lo que se atrevió a abrir la puerta un poco y asomó la cabeza. Antes de que pudiera ver a Hitchen en la oficina, Chen Bai se encontró con un olor intenso a cigarrillos que casi le hizo toser. ¿Pasó algo terrible? ¿Por qué está fumando de nuevo? Chen Bai agitó la mano 2 veces antes de entrar a la oficina. Señor, fumar tanto es malo para la salud. Mientras Chen Bai decía esto, se acercó a la ventana del piso al techo y abrió una ventana. El viento frío de la tarde de principios de primavera sopló en la oficina. Con una camisa delgada, Hitchen solo volvió su mirada lentamente hacia Chen Bai cuando sintió un escalofrío. No dijo nada, pero rápidamente permitió que su mirada volviera a salir por la ventana. Comenzó a recomponerse de nuevo. Capítulo 638. Señor, todavía no has cenado y se hace tarde. ¿Qué tal si vamos a buscarte algo de comer? Aunque Chen Bai no entendía por qué Hitchen estaba de tan mal humor, sabía que si Hitchen quería hablar, lo haría. No tenía sentido preguntar. Hitchen fingió no haber escuchado lo que dijo Chen Bai. Señor, incluso si no tienes apetito en este momento, todavía tienes que comer algo. El humo en la habitación era demasiado fuerte. Mientras Chen Bai hablaba, se acercó al purificador de aire y lo encendió. El purificador de aire dejó escapar sonidos de oh mientras purificaba rápidamente cada rincón de la oficina. Chen Bai lo intentó de nuevo. Señor, si no quieres salir a comer, puedo encargarte la entrega para que puedas comer en casa. Para cuando lleguemos, la comida para llevar debería haber llegado. Antes de que Chen Bai pudiera terminar de hablar, Hitchen repentinamente rompió su largo silencio y dijo con voz ronca por fumar demasiados cigarrillos, ¿debería esforzármelo una vez más? Chen Bai quedó atónito por las palabras sin sentido de Hitchen. Después de unos segundos, giró la cabeza y miró a Hitchen. Señor, realmente no lo entiendo. ¿Qué quieres decir? Hitchen estaba en la misma posición desde que Chen Bai entró en la oficina antes, sin moverse en lo más mínimo. No reaccionó de ninguna manera a lo que dijo Chen Bai. Su mirada fuera de la ventana parecía distante como si estuviera sumido en sus pensamientos y no pudiera salir de ella.
Si Chen Bai no estuviera absolutamente seguro de que Hee-chen habló antes, Chen Bai habría jurado que estaba escuchando cosas simplemente por la apariencia de Hee-chen. Habló de nuevo, ¿es real? Cuando Hee-chen escuchó la voz de Chen Bai nuevamente, finalmente movió ligeramente las cejas y habló mientras miraba el cielo nocturno. Su voz sonaba más profunda que antes mientras murmuraba para sí mismo, debería esforzarme una vez más, ¿verdad? He hecho tanto, aunque no me arrepiento, al menos debería esforzarme una vez más. Mientras decía esto, Hee-chen volvió la cabeza y miró a Chen Bai. ¿Estoy en lo cierto? Aunque Chen Bai no entendía a qué se refería Hee-chen, todavía le respondió a Hee-chen con seriedad, señor, aunque realmente no entiendo lo que quieres decir, hay algunas cosas por las que debes luchar cuando el momento lo requiera. Si no trabajas duro para lograrlo, nunca sabrás lo que podrías haber logrado. Si trabaja duro para lograrlo, incluso si no tiene éxito, será mejor que lamentar no haber tomado medidas por el resto de su vida. Con una pausa, Chen Bai añadió, es más, si trabajas duro una vez y no tienes éxito, inténtalo de nuevo por segunda vez. Si no tiene éxito una segunda vez, intente una tercera vez. Tu vida es tan larga, de que hay que temer. Sí, tienes razón, de que hay que tener miedo. Hee-chen de repente pareció estar completamente despierto. Sus ojos se iluminaron. Después de que ella descubriera que él se casó en secreto con ella a sus espaldas, tal vez ella se enojaría o tal vez le ignoraría, pero como dijo Chen Bai, debería tratar de suplicarle perdón. Si no sabía que la persona con la que se casaba era ella, entonces no había posibilidad de que resolvieran las cosas. Es más, los pensamientos que acababa de tener eran todos sobre sus cambios recientes. Con ese pensamiento, Hee-chen apagó su cigarrillo, abrió el cajón y sacó los 2 certificados de matrimonio. Sin siquiera agarrar una chaqueta, salió corriendo de la oficina. Capítulo 639. Las tardes de principios de la primavera eran muy frías. Al ver que Hee-chen solo vestía una camisa delgada, Chen Bai salió corriendo detrás de él con una chaqueta. Hee-chen ya estaba en el ascensor y había presionado el botón para cerrar las puertas cuando Chen Bai llegó a la puerta de la oficina. Señor, Chen Bai rápidamente levantó la voz y caminó más rápido, pero solo logró gritar el nombre de Hee-chen cuando las puertas del ascensor se cerraron. Mientras haya una pizca de esperanza, debería intentarlo, ¿verdad? Así que tengo que encontrarle y explicarle las cosas con claridad, incluso si se enoja o se enoja, de que hay que temer. Es mejor que ella piense que tengo una esposa, por lo que no hay posibilidad de que estemos juntos románticamente, ¿verdad? Con ese pensamiento, los dedos de Hee-chen agarrando los certificados de matrimonio comenzaron a temblar de ansiedad y agitación. A mitad de camino por el hueco del ascensor, Hee-chen se dio cuenta de que salió de la oficina con tanta prisa que no había planeado lo que le iba a decir a Hiei cuando la viera. Luego cerró los ojos, respiró hondo, se calmó y comenzó a crear mentalmente un guión. Hiei, hay algo que quiero decirte. La persona en mi certificado de matrimonio es en realidad usted. SRR. ¿Suena un poco demasiado serio? Hiei, traje los certificados de matrimonio. Míralos por ti mismo. SRR. Suena un poco a medias, ¿verdad? Hiei. En unos pocos segundos, a Hee-chen se le ocurrieron varios puntos de partida en su mente, pero no pensó que ninguno de ellos fuera lo suficientemente bueno. Cuando el ascensor llegó al estacionamiento, las puertas se abrieron y cuando salió, instantáneamente se dio cuenta de que primero debía disculparse sinceramente y luego decirle que ella era con quien se había casado. Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, supo que tenía que aclarar todo lo que le ocultaba a ella. Por ejemplo, no quería verla caer en la trampa de Qianhe y casarse con otra persona, así que no remedia que usar la identidad de su hermano y mentirle. Ibro murió hace 4 años, pero la familia no lo hizo público. El Yuan con el que estuvo en contacto todo el año pasado era en realidad él, y solo lo hizo porque le agradaba. Le gustaba ella cuando se conocieron cuando eran jóvenes estudiantes. Ella era la chica cola de la que habló esa noche en Westlake cuando dijo, ella es lo único bueno en mi vida, pero también es mi peor recuerdo. Si ella realmente estaba enojada con él por mentir y guardar secretos y si no quería perdonarlo, él tenía otra cosa que decirle, en realidad, no soy tan malo. ¿Quieres intentar enamorarte de mí? Cuando amabas de verdad a alguien, el corazón no podía hacer nada al respecto. Hee-chen se sintió de la misma manera que cuando habló con Fatty antes de los exámenes de ingreso a la universidad, antes de que se metieran en ese malentendido sobre confesarse con ella después de los exámenes. Se sentía incómodo y ansioso, pero sentía una indescriptible punzada de dulzura. Después de salir del ascensor y caminar unos 50 metros, Hee-chen vio su propio coche. Aunque estaba bastante lejos, buscó las llaves en sus bolsillos y abrió las puertas del coche. Las luces del coche se encendieron. Cuando el automóvil emitió un pitido para mostrar que las puertas estaban abiertas, escuchó que lo llamaban por su nombre a su lado, Hee-chen. Capítulo 640. Los pasos de Hee-chen se detuvieron abruptamente y miró hacia la dirección del ruido. La puerta de un BMW cercano se abrió antes de que Qianhe saliera. En contraste con la siempre brillante y hermosa Qianhe,
Hoy vestía mucho más discreta. Habían pasado 2 días y 2 noches desde que se separaron en la ciudad C, pero se sentían como 5 años. Qian-He parecía mucho mayor y su piel no brillaba como antes. Sin maquillaje de ojos, se veía mucho menos enérgica y tenía ojeras oscuras que le hacían difícil mirarla de frente. No debe haber dormido bien desde el incidente en los premios de televisión. Sin esperar a que Qian-He se acercara, Hee-Chen retiró fríamente la mirada y comenzó a caminar hacia su automóvil nuevamente. Hee-Chen, gritó Qian-He de nuevo. Esta vez, Hee-Chen no dejó de caminar, pero sintió que la mujer detrás de él aceleraba. El sonido de sus pasos en el silencioso terreno subterráneo los hizo sonar apresurados. Hee-Chen, tengo algo que decirte. Hee-Chen se acercó a su coche y estaba a punto de abrir la puerta cuando el brazo de Qian-He de repente se estiró para bloquearlo. ¿Algo que decir? Probablemente solo va a escupir mentiras. Si fuera cualquier otro día y él estuviera de mejor humor, tal vez la escucharía decir algunas palabras y lanzarle duros insultos, pero no hoy. Tenía cosas importantes que hacer y no tenía tiempo que perder con ella ahora. Sin pensarlo 2 veces, Hee-Chen extendió la mano y apartó con fuerza el brazo de Qian-He. Hee-Chen la empujó tan fuerte que Qian-He dio 2 pasos hacia atrás y tropezó con la puerta del auto detrás de ella. Cuando Hee-Chen escuchó el ruido, ni siquiera se molestó en mirar y abrió la puerta de su auto. Se inclinó y estaba a punto de meterse cuando Qian-He se aferró a su manga con fuerza. Hee-Chen, realmente tengo algo de qué hablar contigo. En el pasado, cuando ella estaba en el centro de atención, incluso entonces era difícil ponerse en contacto con Hee-Chen. Ahora que su reputación estaba en ruinas y todos la regañaban, la distancia entre ellos era aún mayor. La única forma en que pude detenerlo hoy fue porque no esperaba que ella estuviera allí. La próxima vez, esto sería más difícil. Qian-He temía que Hee-Chen la arrojara a un lado al siguiente segundo y se fuera. No tuvo tiempo de explicarse, por lo que rápidamente sacó su teléfono y abrió un video. Luego mostró el video para que lo viera Hee-Chen. Habiendo sido detenido por Qian-He nuevamente, Hee-Chen frunció el ceño y levantó los brazos con impaciencia. Estaba a punto de empujar a Qian-He cuando se vio a sí mismo en la pantalla de su teléfono. Era solo una mirada, pero podía decir cuándo y por qué se tomó ese video de sí mismo. Instantáneamente se detuvo a mitad de camino para empujar a Qian-He a un lado. Miró sin pestañear el video. No hubo sonido en el video. La mayoría de las personas en el edificio ya habían terminado de trabajar, por lo que había muy pocos autos en el estacionamiento. Sin nadie yendo y viniendo, todo el lugar estaba increíblemente silencioso. El video era corto, solo 2 minutos de duración. Sin embargo, Hee-Chen sintió que era tan largo como un siglo. Después de que terminó el video, Qian-He guardó su teléfono. Esto es lo que pasé 2 días de arduo trabajo haciendo. Hee-Chen no dijo nada. En el segundo en que escuchó la voz de Qian-He, la apartó de su brazo. Capítulo 641 ocurrió hace 4 años. Realmente no tenía ninguna esperanza, pero aún pude encontrarla. Qian-He ya no intentó detener a Hee-Chen. Sabía que después de que Hee-Chen viera el video, no tendría tanta prisa por irse. Hee-Chen, este video debe ser la única mancha en tu vida, ¿verdad? Debes haberlo sabido en ese entonces, casi arruina tu vida. La voz de Qian-He sonaba cada vez más segura con toques de burla. En ese momento, la familia He usó sus conexiones y gastó bastante dinero, ¿no es así? Sucedió hace tantos años. Hee-Chen, ¿casi olvidas lo que hiciste una vez? Oh, mira este recuerdo mío. ¿Cómo olvidar un punto tan importante? Solo hiciste esto en primer lugar porque Qian-He fingió que se había olvidado y esperó un rato a propósito y luego habló como si la idea se le hubiera ocurrido como una completa sorpresa. Por Hiei. Después de decir esto, Qian-He lentamente dio un paso atrás y se inclinó lentamente contra el auto de Hee-Chen. Las comisuras de sus labios se convirtieron en una sonrisa cuando miró al silencioso Hee-Chen por un momento y dijo, Hee-Chen, oye, si accidentalmente filtré el video, ¿serías tan grosero y duro como ahora? Cuando Qian-He dijo esto, sus ojos escanearon a Hee-Chen de arriba abajo. ¿Podrías seguir viviendo fingiendo parecer todo tranquilo, elegante y majestuoso como un príncipe? Lo más importante, Qian-He se encontró con los ojos de Hee-Chen. En ese momento, estabas tan indefenso que no podías ayudar a Hiei de ninguna manera. Mientras bajaba la voz, Qian-He se dio cuenta de que se olvidó de decir algo y rápidamente volvió la cabeza. No, 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 ahora Hiei es artista en YC. Si terminas, eso también la afectará, ¿verdad? Y tu relación es tan cercana. Me temo que cuando llegue el momento, tú no serás el único que lo esté pasando mal. Ella tampoco podrá escapar impune, ¿verdad? Entonces Hee-Chen, no quieres que se publique el video, ¿verdad? El comportamiento y el tono de voz de Qian-He se tornaron serios al instante. Si no quieres eso, hablemos de términos, ¿de acuerdo? Qian-He hizo una pausa por un momento. Al ver que Hee-Chen todavía no mostraba signos de hablar, agregó, congela a Hiei. Mientras dejes de promocionarla, entonces considera que todo está arreglado entre nosotros. No interesado.
Sin haber pronunciado una palabra desde que vio el video, Hee-chan finalmente soltó esas dos palabras después de escuchar los términos de Kyung-hee. Luego se inclinó y entró en su coche. Cuando extendió la mano para cerrar la puerta del auto, Kyung-hee se adelantó y lo bloqueó. Hee-chan, sabes muy bien que la única razón por la que saliste de lo que pasó hace 4 años fue porque te tenía en mi corazón. 4 años después, es lo mismo. Aunque te mostré este video hoy, nunca quise realmente destruirte. Así que Hee-chan, no me presiones. Siempre que aceptes mis términos, te prometo que nunca volveré a meterme con Hiei. Entre nosotros y Hiei, todo estará completamente resuelto. ¿Nos? Hee-chan escuchó esas dos palabras salir de la boca de Kyung-hee por segunda vez y frunció el ceño con fuerza como si escuchara la cosa más repugnante. Entre tú y yo, no hay Estados Unidos. Después de decir esto, encendió el motor y se abrochó el cinturón de seguridad. Capítulo 642. Kyung-hee temía que Hee-chan pisara el acelerador y acelerara en un segundo, por lo que gritó en voz alta: Hee-chan, solo puedes ser tan condescendiente frente a mí porque me gustas. Sabes que me gustas, así que no crees que te arruinaré, ¿verdad? Déjame decirte, si no estás de acuerdo con mis términos, definitivamente filtraré el video. Preferiría destruir algo que no pueda tener antes que dejar que otras personas lo tengan. Incluso si Hiei te atrapa algún día, quiero que sea difícil para ella tenerte. Después de que ella te atrape, le causará un mundo de problemas. Hee-chan de repente detuvo su pie sobre el acelerador. No miró a Kyung-hee, sino que miró al frente, en silencio. En primer lugar, no estoy usando el hecho de que te gusto para actuar condescendiente frente a ti porque a mis ojos, ni siquiera eres una persona. En cuanto a que le agrado, esa es la mayor mancha en mi vida, no el vídeo que me acaba de mostrar. En segundo lugar, nunca asumí que no te atreverías a filtrar el vídeo, pero pensaste que tenía miedo. Hace 4 años, si me atreví a hacerlo, aceptaba las consecuencias. Te lo digo, Kyung-hee. Incluso ahora, si te atreves a llevar las cosas demasiado lejos contra Hiei, reconstruiré lo que sucedió hace 4 años solo para ti. En tercer lugar, nunca voy a hablar contigo. ¿Quién se atreve a congelar a la persona a la que estoy apoyando? Mientras yo esté cerca, nadie se interpondrá en su camino. Incluso si soy esa persona, aclararé las cosas sin descanso. En el segundo que terminó, apartó la mano de Kyung-hee de la puerta de su auto, cerró la puerta, pisó el acelerador y salió a toda velocidad del estacionamiento. Hee-chan aceleró rápidamente por las carreteras principales de Beijing durante bastante tiempo hasta que hubo cada vez menos automóviles en la carretera. La tercera vez que se acercó a B-Film, dio un giro rápido en la carretera y se salió de la carretera principal. Con sus frenos de emergencia, se detuvo en la carretera bajo una vieja langosta. En la noche silenciosa, se reclinó en su asiento y miró fijamente las tenues luces de la calle por la ventana. Después de mirar un rato, tomó un cigarrillo y lo encendió. No lo fumó, pero dejó que se quemara entre sus dedos y llenara de humo el auto. Su caótico estado de ánimo se instaló lentamente bajo el humo del tabaco. Sí, si Kyung-hee no le hubiera traído el video, realmente se había olvidado de lo que hizo hace 4 años. Ella tenía razón. Tan pronto como saliera el video, todos en el país lo atacarían. Entonces su carrera y YC se verían afectados, por supuesto, como artista en YC, eso incluiría a Hiei, pero fue justo como dijo Kyung-hee, podría perder su carrera como director y YC podría caer, pero Hiei no podía arruinarse. Entonces, ahora tenía que correr contra el tiempo con Kyung-hee. Tuvo que empujar a Hiei hasta el pico más alto para prometerle un futuro cómodo antes de que Kyung-hee publicitara el video al mundo. En cuanto a él, Hee-chan no pensó en eso y bajó suavemente la mirada. Sus ojos lograron vislumbrar los 2 certificados de matrimonio por el rabillo del ojo. Con el cigarrillo entre sus dedos temblaron repentinamente cuando un dolor indescriptible instantáneamente irradió por todo su cuerpo desde su pecho. El dolor ahogó su respiración, pero después de un rato, levantó lentamente los párpados. A través del velo de humo, miró por la ventana. Capítulo 643. En cuanto a mí, me temo que podría tener que. Fueron por caminos separados durante 4 años. En esos 4 años, había experimentado lo difícil que era la vida sin ella, por lo que renunció a su prestigiosa aceptación en la escuela sin dudarlo. Renunció a su brillante futuro y vino a Beijing solo para estar más cerca de ella. Creó YC para ponerla en algún lugar donde pudiera verla. Para cuidarla, se hizo pasar por su hermano mayor, Yu Wang, sin dudarlo y la trató bien mientras usaba la identidad de la persona que le gustaba. Lo hizo simplemente para acercarse a ella, más cerca y aún más cerca. Le había gustado durante mucho tiempo, tanto que le hacía sentir satisfecha y feliz saber algo sobre ella todos los días. Sin embargo, ahora no tenía más remedio que dejarla para protegerla. De repente, el corazón de Hee-chan se sintió increíblemente sofocado, le costaba un poco respirar. Bajo la ventanilla del coche,
El viento frío de principios de la primavera entró en el coche y encendió la chispa del cigarrillo. El intenso olor a humo entró en sus fosas nasales e irritó sus ojos, haciéndolos sentir doloridos e hinchados. Nunca imaginó que las cosas saldrían así. Hace un minuto, era como un niño que encontró el amor por primera vez, emocionado listo para volverse y confesarse con la mujer que amaba. Al segundo siguiente, todo estaba girando de cabeza. Había un dicho que entre un hombre y una mujer reinaba el destino, no importa cuánto tiempo la gente diera vueltas en círculos, aquellos que estaban destinados a estar juntos eventualmente se unirían. Él y Giel probablemente no estaban destinados a estar juntos. Después de correr en círculos durante 10 años, iban a terminar yendo por caminos separados. Su historia no tuvo un final donde ella es la cosa más hermosa de mi vida, sino más bien ella es el peor recuerdo de mi vida. El viento se hizo cada vez más fuerte mientras el calor en el coche envolvió rápidamente la brisa fría. Con la temperatura bajando, era como si Hitchen no pudiera sentir nada. Se quedó allí, atónito, mirando por la ventana sin inmutarse. Después de que el cigarrillo ardiera hasta la punta, despertó de su aturdimiento con un ligero calor. Apagó el cigarrillo y sacó uno nuevo, luego volvió a su estado anterior. Hitchen no sabía cuánto tiempo estuvo soñando despierto, pero el cielo lentamente se volvió más brillante y la tranquila ciudad comenzó a despertar lentamente. Cada vez había más coches en las calles vacías. No volvió a sus sentidos hasta que la luz del sol atravesó la ventana de su auto y golpeó su rostro. Así que se sentó en el coche, distraído durante toda una noche. Hitchen lentamente volvió la cabeza y se sentó erguido. El bote de basura de su automóvil estaba lleno de colillas de cigarrillos de varios tamaños y cenizas a su alrededor. Movió suavemente los pies, intentando conducir, pero se dio cuenta de que estaban entumecidos por mantener la misma posición durante demasiado tiempo. Abrió la puerta del auto y usó todas sus fuerzas para salir del auto. Se paró fuera del auto y miró fijamente la concurrida calle llena de autos y gente. Su mirada se volvió aturdida. Después de solo 2 minutos, fue despertado por su teléfono sonando en el auto. Se dio la vuelta y tomó su teléfono para ver que era Chen-Bai llamando. Aceptó la llamada. Chen-Bai llamó para preguntar cuándo se iba a ir para poder hacer tiempo para recogerlo. Hitchen quiso responder no, gracias, pero pensó en su condición actual. No estaba en el estado correcto para conducir, por lo que se tragó las palabras y le dijo a Chen-Bai dónde estaba. Capítulo 644. El tráfico de la hora punta de la mañana era malo. Después de colgar el teléfono, Hitchen se sentó en el coche y esperó 40 minutos a que llegara Chen-Bai. Cuando Chen-Bai vio a Hitchen abatido, su rostro pareció aturdido por un momento. Después de 2 segundos, habló con un tono discretamente cauteloso. Señor él, al escuchar su voz, Hitchen se volvió y miró a Chen-Bai. Él asintió suavemente en respuesta, pero no dijo nada. Luego salió de su auto, abrió la puerta del auto de Chen-Bai y tomó asiento. Señor, lleva la misma ropa de ayer, su cabello está desordenado, hay algo de barba en su barbilla, su rostro se ve pálido y hay una intensa expresión de agotamiento en su rostro. No podría haberse quedado en el auto toda la noche después, saliendo de la oficina ayer, ¿verdad? Chen-Bai estaba junto al auto con una mirada en blanco. Hitchen vio que Chen-Bai estaba tardando años en entrar en el coche, así que golpeó 2 veces la ventana. Sorprendido por el ruido, Chen-Bai de repente se puso firme y se apresuró a entrar. Cuando puso en marcha el coche, Chen-Bai le lanzó algunas miradas a Hitchen a través del espejo retrovisor. Probablemente estaba cansado ya que estaba recostado en su asiento y tenía los ojos cerrados como si estuviera durmiendo. Chen-Bai sabía que Hitchen no había dormido. Después de que se movió en el auto, dijo en voz baja, Señor él, estamos. Chen-Bai quería decir ir a la oficina, pero al ver lo horrible que se veía Hitchen, decidió decir, ¿ir primero a tu apartamento? No, respondió rápidamente Hitchen a Chen-Bai, a la oficina. Pero, antes de que Chen-Bai pudiera terminar, Hitchen se dio cuenta de lo que Chen-Bai quería decir y agregó con los ojos cerrados, hay un conjunto de ropa en la oficina. Sí, Chen-Bai respondió rápidamente pero no dijo nada más y se concentró en conducir. El coche se quedó en silencio. En la parte trasera del auto, Hitchen parecía estar profundamente dormido mientras su respiración se hacía lenta y exhausta. Chen-Bai de repente se sintió mucho más cómodo mientras miraba directamente a la carretera. No parecía tan rígido como antes. A la mitad de su viaje, Chen-Bai de repente escuchó una voz desde atrás. ¿Cómo va la inversión para el Palacio Hichong? Señor, no está dormido. Chen-Bai estaba tan conmocionado que su pierna tembló y casi aprieta los frenos de emergencia. Afortunadamente, sus reflejos fueron lo suficientemente rápidos como para controlarse. Mientras dejaba escapar un suspiro de alivio inaudible, respondió cortésmente, estamos casi en nuestro destino. ¿Cuándo está programado que comience el rodaje de Hichong Palace? Mayo, es solo marzo. Hay 2 meses más, eso es demasiado. Hitchen lo pensó por un momento y luego dijo, ¿cuándo es lo más temprano que podemos comenzar a filmar?
Chen Bai lo reflexionó por un momento y luego respondió, a principios de abril. Hee-Chen permaneció en silencio por un momento y luego dijo, tenemos que empezar a filmar el 20 de marzo. Sé que será un poco difícil, pero si lo presionamos, lo lograremos a tiempo. Puedo luchar por ello, dijo Chen Bai. Hee-Chen no respondió. El coche volvió a quedarse en silencio. Después de un tiempo, Hee-Chen volvió a hablar, pero con un tono de voz más lento. ¿Cuándo cayeron las acciones de la compañía de Tiange? Ha estado cayendo durante 2 días consecutivos. Supongo que también caerá hoy, respondió Chen Bai. Después de la caída de hoy, comience a comprar acciones para el estudio de Tiange mañana. Señor, ¿no es demasiado pronto? Podríamos esperar un poco más. Las acciones de Tiange seguirán cayendo durante una semana al menos. Capítulo 645. Dije mañana, así que mañana es. Antes de que Chen Bai pudiera terminar, Hee-Chen volvió a hablar en voz baja pero clara. Un sentimiento intensamente opresivo lo atravesó y se mezcló con su tono. El corazón de Chen Bai se estremeció. De repente, no se atrevió a decir demasiado y una pizca de confusión se apoderó de su corazón. ¿Qué pasa con el SRL? Quiere acelerar el tiempo de producción de Huchong Palace y comprar rápidamente acciones para el estudio de Tiange antes de tiempo. Este era un señor el del que conocía. Aunque el señor a menudo aceleraba el proceso, nunca lo hacía tanto. Era como si Hee-Chen temiera que si la producción era demasiado lenta, no lo harían en absoluto. Cuanto más pensaba Chen Bai en ello, más confundido estaba. No pudo evitar mirar a Hee-Chen de vez en cuando por el espejo retrovisor. Hee-Chen estaba sumido en sus pensamientos ya que sus agudos sentidos no notaron las miradas de Chen Bai. Chen Bai no estaba seguro de cuántas veces levantó la vista para ver furtivamente a Hee-Chen, pero Hee-Chen, con los ojos cerrados, de repente movió los labios de nuevo. Chen Bai saltó asustado. No permitió que su mirada se detuviera en Hee-Chen y desvió la mirada hacia el camino por delante. Señor, te escucho. No está Hye interesado en Wang Yin Entertainment. Su vicepresidente pidió un precio antes y dijo que pagarían cualquier cosa para que Hye firmara con su empresa. Chen Bai escuchó esto y entendió vagamente lo que quería decir Hee-Chen. No pudo evitar agarrar el volante con fuerza. De repente, interrumpió a Hee-Chen. SRL. Parecía que Hee-Chen no había escuchado las objeciones de Chen Bai mientras mantenía los ojos cerrados con calma. Luego continuó hablando con voz neutra. En los próximos 2 días, ayúdeme a concertar una reunión con el vicepresidente. Quiero hablar con él. Chen Bai permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de hacer un sonido. No respondió a las órdenes de Hee-Chen, pero hizo una pregunta en su mente. Señor, ¿tú y la señorita Hee se metieron en algún tipo de malentendido? Chen Bai se encontró con un completo silencio. Señor, le gusta mucho la señorita Hee. Hasta el día de hoy, ella es la única artista firmada por YC. Todo se hace pensando en ella, así que ¿por qué querría de repente que la transfirieran a otra empresa? Señor, incluso si la señorita Hee te hizo enojar, no puedes enviarla a otra Chen Bai, interrumpió Hee-Chen una vez más. Esta vez, su tono de voz sonó mucho más serio. Chen Bai instintivamente redujo la velocidad del auto y centró la mayor parte de su atención en Hee-Chen. Detrás de él, Hee-Chen parecía estar formando sus palabras mientras permanecía en silencio por un tiempo antes de hablar. Espero que cuando envíe a Hye lejos, puedas ir con ella. Chen Bai pisó furiosamente los frenos de emergencia. Ni siquiera le importaba que se detuviera en una carretera principal. Se dio la vuelta en su asiento con los sonidos penetrantes de los autos tocando la bocina y miró fijamente a Hee-Chen. Señor, ¿estoy haciendo algo mal? Tú también quieres despedirme. Señor, cuando vine a Beijing contigo al principio, dije que nunca me rendiría. Usted, Chen Bai, no te voy a despedir. Creo en ti. Habiendo mantenido los ojos cerrados todo el tiempo, Hee-Chen finalmente abrió los ojos y miró profundamente a los ojos de Chen Bai con una mirada suplicante. Si no fueras tú, me preocuparía si alguien más trabajara al lado de Hye. Capítulo 646. Esta atmósfera, porque parece aún más desagradable. Señor, no parecía que quisiera despedir a Hye, ni parecía que quisiera despedir a Chen Bai. Parecía más como si estuviera poniendo sus asuntos en orden en preparación para su muerte. Pero Hee-Chen tuvo un examen físico hace unos días. Recibió el informe del Dr. Xia y no hubo ningún problema. El corazón de Chen Bai de repente comenzó a preocuparse. Señor, ¿pasó algo grande? Hee-Chen no dijo nada. Volvió la cabeza y miró por la ventana. Señor, te pasó algo, ¿verdad? Tiene miedo de que la señorita Hee se vea arrastrada por sus problemas, por lo que tiene tanta prisa por empezar a filmar Huchong Palace, comprar acciones para el estudio de Tiange y enviar a la señorita Hee lejos. ¿Estás tan preocupado por la señorita Hee en Wang Yin que incluso quieres que la sigas solo para cuidarla en tu nombre? Chen Bai había trabajado para Hee-Chen durante bastante tiempo. Incluso si Hee-Chen no dijo nada, Chen Bai captó la imagen de inmediato y pudo entender lo que estaba sucediendo. Señor, ¿y tú entonces? Solo has pensado en la señorita Hee, pero ¿y tú? Completamente quieto, Hee-Chen miró por la ventana como si no hubiera escuchado lo que dijo Chen Bai. Había un velo de tristeza sobre la expresión apagada de su rostro. Señor,
Ha pasado más de un año desde que me enteré de la señorita Ji. En este tiempo, siempre ha sido considerado con la señorita Ji en todo lo que hace. Incluso ahora, cuando no puede manejar las cosas usted mismo, se asegura de que la señorita Ji esté cuidada. No puedo hacer eso. En los últimos 2 días, muchas empresas se me acercaron con una oferta para ser vicepresidente, pero no fui. Ahora que te ha pasado algo, ¿cómo puedo irme y marcharme? Lo siento, SRL, no hay forma de que pueda estar de acuerdo con esto. Es por eso que puedo dejar a Hyegi a tu cuidado. Chen-bai, sabes lo importante que es para mí. Si realmente me ve como un hermano y realmente quiere que esté bien, haga lo que le digo. No te estoy dando órdenes ni te estoy dando órdenes. Te lo ruego como hermano. Ji-chen hizo una pausa por un momento y luego agregó, Chen-bai, por favor. Un dolor amargo se elevó en los ojos de Chen-bai cuando sabía en el fondo que no podía decirle que no a Ji-chen. No solo era el jefe, sino que también fue alguien que lo ayudó mucho. Ji-chen puede parecer distante, frío y arrogante, pero Chen-bai sabía más que nadie que tenía un buen corazón. Chen-bai no tenía una buena formación y necesitaba el apoyo del país para poder ir a la universidad. Su madre se enfermó y sus exorbitantes facturas médicas lo dejaron desesperado. Fue Ji-chen quien lo ayudó. Hasta el día de hoy, recordó la línea que Ji-chen le dijo, ¿quieres venir conmigo a probar suerte en Beijing? Chen-bai sabía que aunque Ji-chen le permitió seguirlo a Beijing, en realidad solo iba a cuidar de ella. Después de que Chen-bai aceptó esa misma noche, Ji-chen le dio 300.000 en efectivo, pero a pesar de que sabía que estaría de acuerdo con Ji-chen, cuando se trataba de decir lo haré, sin importar cuánto lo intentara, no podía decirlo. Después de luchar durante mucho tiempo, finalmente cambió de tema. Señor El, ¿y tú? ¿Qué vas a hacer en el futuro? ¿Qué puedo hacer? Ji-chen miró el sol mientras una leve sensación de tristeza se mostraba en su rostro. Su tono de voz sonaba inusualmente alegre cuando dijo, continúa evitando que el mundo sepa que la amo. Con solo una línea, la garganta de Chen-bai le dolía tanto que no podía pronunciar un sonido. El auto estuvo en silencio por un tiempo antes de que se escuchara nuevamente la voz suave y lenta de Ji-chen. Además, estoy acostumbrado. Capítulo 647. El corazón de Chen-bai se contrajo repentinamente cuando escuchó a Ji-chen. Le dio la espalda a Ji-chen abruptamente con ojos rojos. Él está acostumbrado. Hay gente que está acostumbrada a tomar siestas por la tarde todos los días, gente que está acostumbrada a comer una manzana al día, gente que está acostumbrada a pasear, gente que está acostumbrada a ver una película en el cine todos los fines de semana. Esta fue la primera vez que Chen-bai escuchó a alguien decir que estaba acostumbrado a evitar que el mundo supiera que amaba a alguien. Esa noche, Hyun lloró durante mucho tiempo, tanto tiempo que sus ojos se secaron y su cabeza estaba mareada antes de que finalmente se levantara del suelo y se dirigiera al baño. Tenía miedo de que Tanghua y Bowie volvieran repentinamente a los dormitorios y vieran sus ojos enrojecidos e hinchados. Se dio una ducha e inmediatamente se subió a la cama, se tapó con las mantas y fingió dormir. Al despertarse al día siguiente, los ojos de Hyun estaban tan hinchados que no había forma de que pudiera dejar que nadie la viera, por lo que pensó que también podría seguir actuando enferma y faltar a clases. Hyun no tenía ningún trabajo en fila, por lo que pasaba la mayor parte del tiempo en la escuela. Gracias a Kyung-hee, su popularidad aumentó considerablemente. El guion de The Tempestuous Grandotan no estaba mal y, además, tenía grandes dotes de actuación. Un reportero se coló en la película y le tomó fotos en la cafetería, en las salas de conferencias y comprando en el supermercado local. De vez en cuando, encontraba sus propias fotos publicadas en Weibo. Con su mayor exposición, su vida privada se hizo cada vez más pública. Fue tan malo que incluso hubo fanáticos que encontraron su dormitorio y la ubicación de sus clases y fueron a su escuela a buscarla para obtener fotos y autógrafos. Desde que se enteró de que Ji-chen estaba casado, dejó de contactarlo. Sin embargo, descubrió algunas cosas sobre él por medio de Zhuang-yi. Por alguna razón, recientemente había estado terriblemente ocupado con una cena de negocios tras otra y una reunión tras otra. Aunque ella no lo vio, Zhuang-yi le envió una foto de él una vez. En los pocos días que no se habían visto, podía ver claramente que estaba mucho más delgado. En ese momento, estaba en una conferencia e inmediatamente perdió toda la concentración para escuchar en clase. Agarró su teléfono varias veces, queriendo enviarle un mensaje y decirle que se cuide bien. Sin embargo, mientras escribía, pensó en su certificado de matrimonio y en Yuan también, y finalmente borró cada palabra. Sabía muy bien que ella y Ji-chen nunca podrían estar juntos, pero no podía controlar su propio corazón. Lo extrañaba, soñaba despierta con él, soñaba con él y se despertaba en medio de la noche, llamándolo por su nombre. Pasó las tardes leyendo sus mensajes pasados con él y en la oscuridad de la noche, corrió secretamente a su apartamento para ver si sus luces estaban encendidas o apagadas. Ji sabía que no era bueno seguir así, pero no había nada que pudiera hacer.
Cuanto más se decía a sí misma que no podía seguir amándolo, más lo amaba. Día a día, sus sentimientos se hicieron más profundos. Día tras día, lo extrañaba cada vez más. Al final, a pesar de saber que Hitchen estaba ocupada y no tendría tiempo para ir a la escuela, no pudo evitar caminar por el edificio del programa de dirección todos los días. En solo medio mes, Hitchen no solo perdió peso, sino que ella también lo hizo. Julie realmente extrañaba a Hitchen hasta el punto en que no podía comer ni dormir, pero no se atrevió a buscarlo. Tal vez extrañaba tanto a Hitchen que su sinceridad tocó los cielos, creando una oportunidad para que ella y Hitchen se encontraran accidentalmente. Capítulo 648. Tal vez extrañaba tanto a Hitchen que su sinceridad tocó los cielos, creando una oportunidad para que ella y Hitchen se encontraran accidentalmente. Pero antes de que Julie y Hitchen se encontraran por accidente, otras dos personas se cruzaron en el camino y accidentalmente se encontraron con ellos primero. ¿Sabes a qué le tiene más miedo una mujer? Una mujer no tiene más miedo de enamorarse completamente de ti, compartir todos sus secretos o confiar completamente en ti de todo corazón, pero tiene miedo de que no la ames. Cuando Chen Beiwan escribió el guión de Hyuchong's Palace, escribió esta línea para la joven protagonista. Nunca imaginó que llegaría un día en que le pasarían las palabras que escribió, y resultó ser tan similar a su situación como si estuviera destinada a ella. Después de escuchar la devastadora verdad fuera de la oficina de Anziban ese día, se sentó aturdida junto a la acera hasta altas horas de la noche. No volvió a sus sentidos hasta que comenzó a sentir un leve dolor en su abdomen. Incluso si no era considerada consigo misma, todavía no podía soportar que el bebé en su útero sufriera, así que llamó a un taxi para que la llevara a casa. Después de una ducha caliente y algo de comida, Chen Beiwan tomó una taza de leche y se sentó junto a la ventana, mirando el hermoso y deslumbrante cielo nocturno. Cuanto más pensaba en ello, más sentía que todo lo que sucedía era una pesadilla. Chen Beiwan sabía que la secretaria de Anzifan debió de decirle que fue a su oficina y se quedó fuera de su puerta durante tanto tiempo. La idea de eso comenzó a hacerla sentir peor. Anzifan no era estúpido, debió haber asumido que ella escuchó su conversación con Hitchen. Después de que se dio la vuelta y se fue, había estado esperando la llamada de Anzifan. Ella estaba esperando que él le dijera que había escuchado mal. Mientras él llamara para explicarle, ella optaría por creerle a pesar de saber la verdad. Pero Chen Beiwan esperó día tras día. Después de recibir una llamada telefónica tras otra, nunca recibió una de Anzifan. Chen Beiwan no fue lo suficientemente valiente para ver a Anzifan y no la contactó, por lo que su historia llegó a su fin en el momento en que ella escuchó a escondidas en su puerta. En el pasado, Chen Beiwan escribió muchas historias en las que la protagonista femenina cortaba decisivamente todos los vínculos con el protagonista masculino mentiroso. También escribió protagonistas femeninas tan débiles que renunciaron a todo para permanecer al lado del hombre a pesar de saber que él no la amaba. Ella misma creó sus personajes, y cuando hablaba con otras personas, siempre decía con confianza que si algo así le sucedía, definitivamente sería feroz y rompería las cosas en ese momento. Él ya no la amaba, ¿qué más quería ella que hiciera? Chen Beiwan siempre pensó que si algo así le sucedía realmente, actuaría sin dudarlo. Pero después de 27 días, en el 11º día de rodaje de Hyuchong's Palace, el 31 de marzo, Anzifan visitó el plató como la principal inversora. Inesperadamente se topó con ella. En ese momento, Chen Beiwan se dio cuenta de que podía ser del tipo despiadado. Cuando Anzifan terminó de trabajar y corrió hacia ella para preguntarle si estaba libre por la noche, Chen Beiwan fingió que no había pasado nada, asintió suavemente y respondió con su voz habitual, sí. Capítulo 649. Después de que su voz calló, Anzifan la miró por un momento antes de mover los labios. Vamos a cenar esta noche. Hay algo de lo que quiero hablarte. Chen Beiwan no estaba segura de si todo estaba en su cabeza, pero sintió que la mirada de Anzifan estaba un poco fría. Verlo hizo que su corazón también comenzara a enfriarse. En esta área, las mujeres son naturalmente intuitivas. Sabía exactamente de qué quería hablar Anzifan con ella esa noche. Su corazón no pudo soportarlo y comenzó a entrar en pánico. Incluso si sabía que este romance era una mentira bien inventada, todavía tenía miedo de perderlo, porque se había enamorado de todo corazón. No, todavía estaba enamorada de todo corazón. Chen Beiwan no se atrevió a mirar a Anzifan a los ojos. Ella bajó los ojos ligeramente y dejó escapar un MHM. Después de un tiempo, finalmente dijo, ven a casa esta noche para cenar. Eso es demasiado problema. No hay problema. Chen Beiwan no esperó a que Anzifan terminara de hablar y lo interrumpió. Recientemente aprendí a cocinar un nuevo plato. Quiero hacértelo. Anzifan permaneció en silencio por un tiempo antes de que finalmente cumpliera con sus deseos. Muy bien, entonces ve a trabajar y búscame después en el estacionamiento. En realidad, Chen Beiwan ya había terminado, pero después de que Anzifan se fue, se quedó en el set durante mucho tiempo antes de ir al estacionamiento. El palacio de Hyuchong fue filmado en un estudio de cine en los suburbios al sur de Beijing,
por lo que tomó mucho tiempo regresar a la ciudad. Chen Weiwan temía que ella y Anzifan comenzaran a hablar en el auto, así que fingió verse cansada y cerró los ojos como si se hubiera quedado dormida. El coche se detuvo en el apartamento de Anzifan donde Chen Weiwan corrió para salir primero. Se fue apresuradamente después de decir, primero voy al supermercado a comprar algunos ingredientes. Con una bolsa de ingredientes frescos, regresó al apartamento de Anzifan. A diferencia del pasado, Chen Weiwan no usó su llave para abrir la puerta, sino que llamó. Cuando Anzifan abrió la puerta, ella le mostró los ingredientes que trajo del supermercado y mostró una sonrisa en la que trabajó duro en practicar varias veces. Sin esperar a que él dijera nada, entró directamente a la cocina. Ya eran las 8 cuando la comida estuvo lista. Chen Weiwan estaba en el comedor, mirando aturdida la variedad de 3 platos y sopa durante mucho tiempo antes de llamar a Anzifan para que comiera. Cuando Anzifan se sentó, Chen Weiwan le sirvió arroz y sopa con atención y luego incluso le entregó un par de palillos como lo hizo en el pasado. Chen Weiwan se sirvió un poco de arroz. Después de sentarse, temió que Anzifan dijera algo, así que habló primero. Tengo mucha hambre, comamos rápido. Chen Weiwan tenía mucha hambre. Desde que estaba embarazada, había estado comiendo mucho recientemente. Después de que su voz cayó, no le importó si Anzifan había comenzado a comer o no, mientras bajaba la cabeza y comenzaba a comer arroz. Después de tomar un plato de arroz, Anzifan, que estaba sentado frente a ella, dijo, Chen Weiwan, solía llamarla Bam Bam, pero ahora la llamaba por su nombre completo. Las manos de Chen Weiwan sosteniendo sus palillos temblaron. Luego dijo con voz nerviosa, todavía no estoy llena. Hablemos más tarde, ¿de acuerdo? Con eso, Chen Weiwan se sirvió otro plato lleno de arroz y comenzó a meterse la comida en la boca. Anzifan se reclinó en su silla y bajó la cabeza. Chen Weiwan, que estaba comiendo furiosamente, sintió que le costaba respirar, volvió la cabeza y se quedó así un rato. Luego se dio cuenta de que la sensación de pesadez que aún tenía no mostraba signos de desaparecer, así que empujó la silla detrás de él y se levantó. Te esperaré fuera. Capítulo 650. Chen Weiwan no respondió y continuó comiendo de nuevo. Sus vómitos habían sido muy graves últimamente, pero todo sucedió por la mañana. Tal vez fue porque estaba inestable en este momento, comiendo continuamente, por lo que de repente sintió que se le revolvía el estómago. Se apresuró a dejar los palillos, salió corriendo del comedor y corrió al baño. De pie frente a la ventana, Anzifan encendió un cigarrillo. Antes de que pudiera dar una calada, escuchó un movimiento y giró la cabeza para ver a Chen Weiwan corriendo hacia el baño. Todavía no se había dado cuenta de lo que le pasaba hasta que escuchó las oleadas de vómitos provenientes del baño. Anzifan apretó su mano alrededor de su cigarrillo. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a correr hacia el baño. A mitad de camino, Anzifan se detuvo. Ella está vomitando tan fuerte, ¿pero qué tiene eso que ver conmigo? Anzifan se dio la vuelta, a punto de caminar de regreso a la ventana, pero justo cuando levantó los pies, sintió que algo andaba mal con Chen Weiwan vomitando en el baño. Ella tiene náuseas. Anzifan frunció el ceño, pensando en silencio las cosas por un tiempo antes de darse cuenta de que antes de que cortaran el contacto, ella no había tenido su periodo durante mucho tiempo. Ella no puede ser. Anzifan giró abruptamente la cabeza y miró la bolsa de Chen Weiwan en el sofá. Sin dudarlo, se acercó en un segundo y abrió su bolso. Antes de registrar la bolsa, vio inmediatamente que tenía pastillas de ácido fólico y calcio. ¿Entonces ella está realmente embarazada? Anzifan se quedó mirando las pastillas de ácido fólico y calcio durante un largo rato antes de que su mente comenzara a girar lentamente. Estuvo con ella tanto tiempo con la intención de dejarla embarazada. Si Hichen no se hubiera enterado de repente de lo que pasó esa noche con ella y Hiei, si ella no hubiera escuchado a escondidas su conversación fuera de su oficina, él le diría la verdad después de que ella quedara embarazada. Pero las cosas cambiaron y se enteró temprano. La única razón por la que quería hablar con ella hoy era porque quería detenerse, quería terminar las cosas entre ellos. No iba a esperar más a que ella quedara embarazada y estaba listo para dejarla ir. A partir de entonces, no se iban a mantener en contacto, pero nunca imaginó que ella realmente quedaría embarazada. La puerta del baño se abrió y Chen Weiwan salió. Cuando la escuchó, Anzifan volvió la cabeza y sus ojos se encontraron. Los dos se miraron en silencio durante un rato antes de que la mirada de Chen Weiwan se posara en el folate y el calcio en la mano de Anzifan. Anzifan siguió su mirada hacia su mano y preguntó, ¿estás embarazada? Al escuchar a Anzifan decir esto, Chen Weiwan miró a Anzifan, luego miró hacia abajo y respondió gentilmente, ¿es mío? Preguntó Anzifan. Chen Weiwan frunció los labios y asintió suavemente en silencio. Sin siquiera preguntar, Anzifan sabía que el bebé era suyo. Después de verla asentir, preguntó, ¿cuántos meses ahora? Chen Weiwan mantuvo la cabeza gacha, pero esta vez habló. 2 meses. Anzifan no dijo nada, pero parecía que estaba luchando por contemplar algo. Se quedó mirando la parte superior del cabello desordenado de Chen Weiwan durante mucho tiempo, tanto tiempo que Chen Weiwan no pudo evitar mirar hacia arriba y echar un vistazo a Anzifan. De repente, Anzifan dijo, aborten. Los ojos de Chen Weiwan se elevaron solo la mitad antes de que de repente se congelara.
Saludos, soy Canon Audionovelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado. Si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo. Hasta volverlos a leer me despido.